Bienvenidos a la lectura del libro El Gran Conflicto, una saga milenaria y su sorprendente final, escrito por Elena de White. ¿Por qué debes leer este libro? Para millones de personas la vida resulta absurda y carente de significado. La ciencia, la tecnología y aún la filosofía y la teología han considerado a los seres humanos como meros productos de la casualidad. Sin embargo, consciente o inconscientemente, tanto los hombres como las mujeres hallan difícil aceptar una existencia sin propósito. La violencia, las protestas, la rebelión y la drogadicción son en muchos casos las manifestaciones irracionales de personas que están luchando con un espantoso sentimiento de confusión, como de seres que están totalmente perdidos. Como huérfanos, claman en su soledad y desesperación. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son mis padres? ¿Por qué me abandonaron? ¿Cómo podría encontrarlos? Muchos acuden a la ciencia en busca de una respuesta, afinando los grandes radiotelescopios que pulsan el ritmo de las estrellas, como para preguntar, ¿existe alguien por allí que me conozca? ¿Alguien que tenga interés en mí? Pero la ciencia no tiene respuestas. La ciencia puede contestar preguntas en cuanto al mecanismo de las cosas. ¿Cómo está hecho un átomo? ¿Cómo se divide? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo está hecho el universo? Pero es incapaz de explicar los propósitos de estas realidades. La ciencia no puede decirnos por qué existe un átomo, por qué existen en el mundo seres humanos, cómo apareció un universo. Tampoco puede contestar los interrogantes angustiosos que se formulan en todos lados y que angustian a la gente pensadora. Si existe justicia y significado en el universo, ¿por qué el inocente sufre como el culpable? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Continúa viviendo la persona humana? ¿Las iglesias cristianas de hoy representan en verdad a Dios? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué futuro tiene nuestro mundo? ¿Terminará con el llanto de un niño que lucha en medio de la agonía de sus últimas inspiraciones en una atmósfera contaminada, o con el estallido formidable de un infierno atómico producido por una bomba de hidrógeno? ¿O es que los seres humanos, que en toda la historia nunca han conseguido dominar su propio egoísmo básico, repentinamente tendrán éxito en desterrar el mal, la guerra, la pobreza y aún la muerte? Este libro brinda respuestas consoladoras. La vida tiene significado. No estamos solos en el universo. Hay alguien que nos cuida y está interesado en nosotros. Alguien que, por cierto, está muy interesado en el desarrollo de la historia humana, que se unió con nuestra raza en persona, de manera que él pudiera alcanzarnos y nosotros llegar a él. Alguien cuya mano todopoderosa ha estado sobre este planeta y lo conducirá de regreso a la paz muy pronto. Pero hace muchísimos siglos un ser cósmico persuasivo se propuso asumir el control de nuestro mundo y desviar el plan de Dios para la felicidad de la familia humana. El lenguaje gráfico, que millares de personas han considerado un lenguaje inspirado, la autora de este libro descorre el velo de lo confuso y desconocido, y en forma valiente expone las estrategias de ese ser poderoso, aunque invisible, cuya mano está extendida para tomar posesión de la soberanía de nuestro mundo. En el escenario humano, gobernantes idólatras y organismos religiosos apóstatas son expuestos como participantes en esta gran conspiración. Solamente en una época de libertad religiosa podía imprimirse un libro como este y circular con tanta profusión, puesto que se refiere en forma muy directa a algunas de las instituciones más poderosas de nuestro tiempo. Nos explica la razón por la que se necesitó una reforma y por qué ésta se detuvo. Nos cuenta la triste historia de la Iglesia Apostólica, las alianzas persecutorias, la gestación de una peligrosa unión entre la Iglesia y el Estado, que jugará un papel importante antes de que finalice la lucha milenaria entre el mal y el bien. Y todo ser humano será participante en este tremendo conflicto. Aquí la autora describe acerca de cosas que ni siquiera existían en su época, y habla con una honradez que perturba y alarma, pero a la vez orienta. Los diferentes aspectos del conflicto son tan grandes y las posibles consecuencias tan enormes que alguien tenía que hacerse eco forzosamente de estas palabras de advertencia e iluminación. Ninguna persona que lea este libro pensará que el motivo que lo llevó a leerlo es obra de la casualidad. Los editores.
La historia que tienes en tus manos es real. En cierto modo incluye todas las demás, incluso la tuya. Este libro explica por qué el mundo es como es, al responder las preguntas más inquietantes de la mente humana. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sufre la gente? ¿Hay esperanza para la humanidad? ¿Cuál es el futuro del planeta? En esta obra estimulante y cautivadora descubrirás qué hace que alguien sea un ganador o un perdedor en el intenso conflicto en el que todos estamos involucrados. Este conocimiento te proporcionará paz interior y fortaleza moral para que avances en el camino de la vida sin miedo al futuro. Por todo esto y mucho más, lee este libro inmediatamente. Elena de White, una de las personalidades más influyentes del mundo, ha escrito muchos libros y es la autora más traducida de la historia, publicado en 74 idiomas y con más de 150 millones de ejemplares vendidos. Edición en lenguaje actual. Distribución gratuita.